En el libro de Ezequiel hay 3 capítulos que se pueden considerar como capítulos muy importantes, grandes capítulos o importantes capítulos. Primero es el capítulo 1 de Ezequiel. El segundo es el capítulo 37 que leímos hoy. Y el otro es el capítulo 47. ¿Cuáles son los 3 capítulos? Capítulo 1, capítulo 37 y capítulo 47. ¿Por qué? Porque estos 3 capítulos ocupan algo muy importante en el libro de Ezequiel, pero no solo en Ezequiel, sino en toda la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, vamos a encontrar una referencia de estos versículos, de lo que dice acá, se repite en otros lados. Esto significa que Dios dio una revelación, y esta revelación es progresiva, y al estudiar la palabra del Señor encontramos cada uno de estos pasajes podemos representar con un nombre. Por ejemplo, capítulo 1. Cuando digamos capítulo 1 podemos decir fuego, porque el capítulo 1 habla de fuego. Entonces capítulo 1, fuego. El capítulo 2, segundo capítulo 37, podemos decir, aliento, porque Dios sopló aliento de vida. Y en el capítulo 47 podemos hablar de agua, porque habla de un río que procede de Dios y que entra a la casa de Dios. Entonces estos 3 capítulos, capítulo 1, fuego, capítulo 37, aliento o vida, y en el capítulo 47, agua. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ningún capítulo en la Biblia, al leer la palabra del Señor, habla de Dios como fuego de la manera que lo habla Ezequiel, de la forma. Hay capítulos que habla del fuego de Dios, pero de la manera que lo habla Ezequiel no lo habla otro profeta. ¿Estamos de acuerdo? Y así como habla el capítulo 47 y el capítulo 37. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante cuando entendamos. Entremos en este capítulo, entendamos entonces este punto. Entonces, en este capítulo se revela, el capítulo 37, cómo el Espíritu de Dios entra en nosotros para darnos vida. Estábamos muertos, como esos huesos secos, y el Señor nos dio vida, porque estábamos muertos, y llegamos a ser un cuerpo. Dice que esos huesos que estaban esparcidos recibieron vida, fueron personas y se transformaron en un ejército para Dios. Por eso cantamos justo esa canción que dice: ya puedo oír los huesos que se juntan, se preparan como un cuerpo, como un pueblo. Es el ejército de Dios. ¿Se acuerda que hemos cantado recién? La segunda canción, ya puedo oír las voces de trueno, pero hay una parte que dice: ya puedo oír los huesos que se juntan, se preparan como un cuerpo. Es el ejército de Dios. Amén. Se transformó en un ejército. Personas muertas, pero no solo estaban muertos, sino que cuando Ezequiel vio la visión de estos huesos de personas, de seres humanos que estaban secos en gran manera, como dice el versículo 2, nos está diciendo que fueron personas muertas de mucho tiempo. Que estas personas que murieron, que en esa visión estaban muertos. La Biblia no dice cuál fue el motivo. Tal vez era un ejército que peleó y fueron vencidos por sus enemigos y los mataron. Porque después, al recibir cuerpo y al recibir vida, se transformaron en un ejército. Posiblemente eran un ejército. Pero lo que podemos saber es que estos huesos hacía tiempo que estaban muertos. Y así hay muchas personas que espiritualmente están muertos, están atados, están deprimidos. No es una atadura de un día. Hay personas que vienen con ataduras espirituales desde su niñez, desde su adolescencia, que muchas veces tratan de taparlo, tratan de hacer cualquier cosa, porque las personas o los psicólogos te dicen: bueno, estás mal, trata de despejar, trata de ocupar tu mente.
No penses en lo que te está pasando, en lo que te está sucediendo. La persona se puede despejar, pero eso sigue adentro. Te puedes despejar, puedes pensar en cualquier cosa. Estás pasando una situación, el psicólogo te dice no piense en eso porque te hace mal. Está bien, y te puede pensar en cualquier cosa, puede ocupar su mente en cualquier cosa, pero cuando deja de pensar en cualquier cosa, nuevamente se va a centrar en su problema. La única manera de no pensar en esa cosa es que esa cosa salga dentro de la persona. La única manera es que eso salga. Mientras eso no salga, eso va a estar ahí. Y el único que puede sacarlo y el único que puede quitarlo es Dios. Entonces, por eso se dice muchas veces, es una medicina o una terapia alternativa. Es como una ayuda, pero no es solución. Para estos huesos no había solución. Estaban muertos, estaban secos y de mucho tiempo. Pero vemos en el capítulo 37 cómo Dios envía y entra el Espíritu para dar vida. Y que cuando el Espíritu entra y da vida y se forma en un cuerpo, se transforma, aleluya, en un ejército para Dios. Amén. Diga, yo quiero ser ese ejército de Dios. Pero primero necesito ser vivificado. Necesito recibir la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando leemos el capítulo 37, en los versículos 5 y en los versículos más abajo, nos dice que estos huesos secos son la casa de Israel. Que estos huesos secos era el pueblo de Dios. Amén. Que en una situación espiritual estaba de esta manera. Entonces, capítulo 37 nos revela que el Señor viene a avivar a su pueblo que estaba muerto. ¿Cómo estaba? Muerto. Y dice que estos huesos estaban dispersados, estaban desparramados. ¿Cómo estaban entonces? Muertos. ¿Cómo estaban? Divididos los huesos, uno por acá. Pero cuando el Espíritu dice que vino y Ezequiel profetizó, se juntaron hueso con hueso. Porque los huesos estaban desparramados. No se sabía qué hueso a qué pertenecía, a qué cuerpo. Pero Dios sabe cada hueso a quién pertenecía. Dios sabe. Entonces vemos aquí que su pueblo estaba muerto, estaba disperso. Amén. El Señor viene a avivar a su pueblo. Un avivamiento no es un culto de oración como vemos en Estados Unidos, que están 5 días que están orando y que están en una universidad. Vamos a ver después de esto, porque a veces solamente una emoción, es solo una manifestación. Avivamiento no es simplemente esto. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que buscar. Esto es permanente. A veces es una emoción y después termina y no queda en nada. Como muchas veces ha estado usted en una iglesia, una manifestación de vez en cuando y después seguimos lo mismo. Pero esto no es avivamiento. Un avivamiento es que haya vida. Gloria al nombre del Señor. Cuando vemos los capítulos anteriores, vemos que el pueblo de Israel estaba en cautiverio. ¿Cómo estaba? En cautiverio. Amén. Y vimos cómo Dios lo iba a recobrar y lo iba a vivificar. Una de las cosas que vimos el domingo fue que estaban muertos, pero también tenían un corazón duro y tenían un espíritu viejo, un corazón viejo y un espíritu viejo. Y Dios le dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo y colocó su espíritu dentro de ellos. Amén. Habíamos visto como estos huesos que estaban dispersos y que en el capítulo 34 el Señor dice: yo juntaré a mis ovejas que están dispersas, yo las volveré a juntar, yo las traeré a mi rebaño. Eso dice en los capítulos que leímos el domingo, ¿se acuerdan? Tiene similitud con esto, tiene que ver con el capítulo 37. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor iba a buscarlo. Amén. Esa era su situación. La situación eterna era que estaban, desparramados, y el Señor los iba a juntar. La situación interna
era que ellos, estaban impuros y viejos. Y Dios necesitaba limpiar a su pueblo y quitar lo viejo y poner algo nuevo. ¿Cómo estaban por dentro? Viejos. Porque tenían un corazón viejo y tenían un espíritu viejo. Y Dios dijo que Él iba a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Amén. Cuando usted se compra algo nuevo o tenía algo viejo, porque ya no sirve. Amén. ¿Usted quiere que en esta mañana lo viejo salga y venga lo nuevo? Para que usted pueda recibir lo nuevo de Dios, tiene que salir lo viejo. Si no sale lo viejo, lo nuevo no viene. Vamos entendiendo este punto. Amén. Y entonces, porque estaban secos, porque estaban viejos, porque estaban en pecado, porque estaban en cautiverio, toda esta situación que ya vimos en los capítulos anteriores, estaban cautivos. Por eso las naciones como los amonitas y todas estas naciones se reían y se burlaban, porque ellos estaban lejos de su pueblo, habían sido llevados cautivos, estaban cautivos. ¿Cómo estaban? Cautivos. ¿Cómo estaban? Mal, estaban sucios, estaban inmundos. ¿Cómo estaban? Con un corazón duro, con un espíritu viejo y con un corazón viejo. Todo esto que vimos en los capítulos anteriores, el resultado que trajo es, la muerte espiritual. Y entonces vemos ahora que ese es el resultado. El resultado es que la muerte espiritual, o una persona que muere, muchas veces no muere, es porque tiene un problema, tiene una enfermedad. Y a veces las enfermedades no tratadas llevan a la muerte. ¿Me entienden? Entonces el pueblo de Dios tenía una enfermedad espiritual. El resultado fue que se murieron espiritualmente. Y eso es lo que vemos en el capítulo. ¿Cómo estaban? Muertos. Estaban muertos. Y sus huesos estaban secos. Amén. Nosotros estábamos así antes de conocer al Señor. Estábamos de esa manera. No importa si pecaste mucho o pecaste poco. No importa lo que hiciste. No, porque yo pequé mucho o era más pecador, menos pecador. Todos estábamos de esa manera, muertos y secos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos dio vida. Amén. El Señor nos dio vida. Entonces esto nos muestra que la salvación no solamente consiste en perdonar nuestros pecados, sino en sacarnos de muerte a vida. Porque ¿de qué sirve que el Señor perdone nuestros pecados si seguimos muertos espirituales? Entonces la salvación consiste no solamente en el perdón de pecados, sino cambiar nuestra condición muerta a una condición de vida. Y estoy hablando de muerte espiritual. ¿Me van entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo estábamos? Estábamos en pecado. Éramos pecadores. ¿Cómo éramos? ¿Y cómo estábamos? Muertos. ¿Y cómo estábamos? Enterrados. ¿Cómo estábamos? Secos. Porque eso trajo la muerte, sequedad. Amén. ¿Cómo estaban nuestro cuerpo espiritualmente? ¿Cómo estaban estos cuerpos? Estaban los huesos. No tenían carne ni tenían sangre. Significa que estos huesos eran personas, pero se murieron y pasó mucho tiempo y solamente quedaron los huesos. ¿Tenían carne? No. ¿Tenían sangre? ¿Tenían tendones? ¿Tenían piel? ¿Qué había solamente de estas personas que en un tiempo vivieron? Quedaron sus huesos y que estaban secos. Amén. Este es el cuadro de nuestra vida espiritual antes de conocer al Señor. No teníamos ni carne, ni sangre, ni piel, ni tendones. No teníamos vida. Estábamos muertos y secos en gran manera. Esa es la condición espiritual. Y estábamos separados del Señor. Estábamos dispersos. Uno por acá, otro por allá. Según Ezequiel, ¿no es cierto? No había ni un solo hueso que estaba unido al otro. Pero cuando el Espíritu vino, el Espíritu unió, trajo la unión. La unión en una iglesia no depende de la obra humana, no depende de palabra, no depende de esfuerzo humano. Es una obra del Espíritu.
Pero cuando en una iglesia hay división, es porque hay muerte espiritual. Porque estos huesos estaban unidos por los tendones. Estos huesos estaban unidos por la carne. Estos huesos estaban unidos por la piel. Nosotros tenemos huesos. Nuestra estructura ósea, nuestro cuerpo está lleno de huesos que están unidos a través de los tendones, a través de la carne, a través de la piel, la sangre que fluye por todo nuestro cuerpo. Pero como estos huesos estaban muertos y secos, estaban divididos. La división en una iglesia es el resultado de que hay muerte espiritual. La división en un hogar es el resultado de que hay muerte espiritual. Y entonces, ¿cómo arreglamos un hogar? ¿Con palabra? No se arregla. ¿Cómo arreglamos una congregación? Con palabras humanas, con algún sistema. Bueno, nos juntamos para comer algo, a ver si nos podemos unir. La única manera de que estos huesos se pudieran unir era que el Espíritu le diera vida, que el Espíritu creara tendones, creara carne, creara piel y les soplara vida. Entonces la división es el resultado de la muerte espiritual. Cuando yo me separo de una persona, pero yo no perdono a esa persona, esa separación. Porque a veces no podemos apartar de una persona que nos hace daño. A veces es conveniente alejarte de aquellas personas que te producen daño. No tienes que alejarte por el odio ni por el rencor. Tienes que alejarte para guardar tu corazón. Tienes que alejarte de esa persona que te es tóxica, que te es peligrosa. Pero si tú guardas rencor, guardas odio, entonces te vas a secar. Vas a terminar como estos huesos, secos y divididos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si hay alguien que te hace mal, aléjate. Pero guarda tu corazón. No tengas nada en tu corazón. Y si tienes algo en tu corazón, ese dolor, ese odio, esa amargura, ese rencor, te va a secar, te va a matar espiritualmente. Este es el resultado. ¿Me van siguiendo? Y nosotros no podemos tener esta actitud. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo estaban estos huesos? Estaban, diga conmigo, estaban desmembrados, estaban dispersos, estaban divididos. Amén. Así nosotros estábamos lejos de Dios. Antes de conocer a Cristo, estábamos desmembrados de las cosas de Dios. Estábamos separados de las cosas de Dios. Estábamos divididos de las cosas de Dios. Entonces no podemos. Cuando una congregación está dividida, es porque están divididos del Señor. Es porque se han separado del Señor. Y este es el resultado. La división que hay dentro de una congregación es el resultado espiritual de nuestra condición espiritual. Amén. ¿Me van siguiendo? Ni un hueso estaba unido al otro. Todos estaban separados. A veces el valle de los huesos secos puede ser una familia. A veces el esposo, el hijo, el otro, están todos divididos, están todos separados, ¿no es cierto? Y a veces es un valle de huesos secos, ¿no? Puede ser una congregación, puede ser una misma persona que esté dividida en diferentes emociones, en diferentes. No solamente a veces uno puede estar separado y dividido de personas. A veces uno mismo por dentro puede estar dividido y separado. Amén. No estar en armonía total con la presencia del Señor. Así que esto tiene una interpretación, ¿no es cierto? Hoy en día muchos cristianos también están en los sepulcros de las denominaciones. Hay denominaciones que están secas y muertas, pero muchos, no, pero yo quiero estar en este ministerio y en este nací y así voy a seguir. Quieren seguir en el sepulcro de una denominación, del cartel de una iglesia. Aunque la iglesia esté mal, aunque la iglesia esté muerta, pero ellos insisten, acá voy a estar y me voy a congregar porque aquí conocí al Señor, porque aquí va mi abuela, no sé por qué. Hay gente que dice, no, yo soy católico, apostólico, romano, y están mal, no están bien espiritualmente, pero por la tradición de su abuela, de su familiar, aunque están mal, ellos siguen ahí. ¿Me van siguiendo? Cada uno puede seguir donde quiera, pero esa es la situación.
en la realidad espiritual. Hay personas que están mal en la congregación, pero ellos quieren seguir en su sepulcro. Pero una vez que Dios te resucita, no podés estar en el sepulcro. No podés permanecer en un lugar que está muerto. Tenés que salir, porque el sepulcro es la habitación de los que mueren, no de los que viven. Amén. Es el lugar donde van a descansar los que mueren, no los que están vivos. Entonces, si uno está vivo, no puede permanecer en un lugar de esa condición. No puede, tiene que salir. Si uno está con personas que tienen muerte espiritual, personas con odio, personas con violencia, personas desamoradas, usted tiene que salir de esa situación. Pero si no puede salir, necesita la ayuda del Señor. Necesita que Dios sople en su vida. Amén. Por eso vemos tanta división. Por eso vemos que este pastor no quiere a este pastor y el otro. Están todos divididos. Amén. Y cada vez que se juntan para hacer alguna cosa, terminan discutiendo, terminan peleándose, terminan criticándose. ¿Por qué? Porque esa es su situación espiritual. Los muertos, los huesos secos nunca se podrían juntar y membrar si solamente era la única forma de que recibieran tendones, de que recibieran piel. ¿Me van entendiendo que la división es un problema muy profundo? La división es un problema de muerte espiritual y que no se soluciona con un tecito. Bueno, las hermanas están divididas, vamos a hacer un tecito en la iglesia, vamos a tomar un tecito ahí. Después que tomaron el té y se comieron las magdalenas, al otro día se siguen criticando, se siguen sacando el cuero, se siguen odiando. Amén. ¿De qué sirvió el tecito? ¿De qué sirvió el matecito? De nada. Es algo que Dios tiene que solucionar, es algo que Dios tiene que ir a la raíz, tiene que llegar a lo profundo para solucionar este punto. Es algo muy profundo. Es como cuando una persona se muere. Mientras una persona esté viva, se le puede dar un medicamento, se lo puede atender. Pero una vez que una persona falleció, de nada sirve que le dé un remedio, de nada sirve que le ponga una inyección o le ponga un suero. Ya partió, ya está muerto su cuerpo. Entonces, cuando hay muerte espiritual en la vida de la iglesia, no se soluciona con un programa, con un proyecto, eso no sirve, no soluciona, no va a cambiar. Pero no porque sea negativo, sino porque soy realista. La depresión, el ataque satánico no se va. Hay personas que tienen ataques diabólicos de pánico y toman un calmante. Te estás haciendo adicto a una droga. Esa droga te calma, pero no te saca ese demonio que te perturba. Entonces va a tener dos problemas. La persona sigue perturbada por un demonio y ahora se ata a una adición de un psicofármaco que le va calmando, pero que también va destruyendo las neuronas, que también la persona ya no vive, es como un zombie, porque vive dormida, vive en una nube. Entonces eso te hace vivir una vida que no es vida. ¿Me van siguiendo? Eso no se soluciona con un remedio, se soluciona con el poder y con la vida y la presencia del Señor. Vamos al capítulo 37, versículo 11. Dios le dice: entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Lo están tomando ahí? Sí. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado y ha perecido nuestra esperanza. Somos del todo exterminados. Por tanto, profetiza y diles: así dice Jehová el Señor. Ahora abriré vuestro sepulcro y os haré subir de vuestro sepulcro, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestro sepulcro, oh pueblo mío. Ahora sabemos que este sepulcro donde ellos estaban muertos, y el sepulcro, porque cuando un muerto se muere hay que meterlo en un sepulcro, hay que llevarlo al cementerio. Ahora sabemos que este sepulcro no era un sepulcro físico, sino que estaban cautivos. Hay personas que están cautivas
están en un sepulcro. Están muertos espiritual y el diablo los colocó en un cajón. Y de ahí no pueden salir. Amén. Cuando una persona está presa de la depresión, de la tristeza, es como que si estuviera en un sepulcro. Y a medida que van pasando los años y los días, la persona se va secando. Se va secando. Está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Es una situación muy triste y muy lamentable, que solo Dios puede transformar y cambiar a esa persona. Nadie más puede hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estaban muertos y necesitaban ser liberados. Diga, necesitaban ser liberados de su sepulcro. Así hay muchos hermanos espiritualmente. ¿Sabe por qué muchos creyentes no se pueden levantar espiritualmente? Porque están muertos espiritualmente. Y esa muerte espiritual los aprisionó, los cautivó, los tiene cautivo. Y por ahí van a un culto y reciben un poco de avivamiento. Pero es como que después de recibir un poco, van y de vuelta entran a su sepulcro. Y siguen muertos espirituales. Porque están atados. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba muerto y estaba en tierra extraña, estaban en otra nación. No podían salir porque estaban esclavos. ¿Cómo estaban? Esclavos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Escuchó lo que dice ahí? Así dice Jehová el Señor: ahora abriré vuestro sepulcro y os haré subir de vuestro sepulcro, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Ellos estaban vivos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos y estaban cautivos. No podían salir. Espiritualmente estaban en un sepulcro, estaban en un cajón. Pero Dios dice: yo los voy a levantar de su sepulcro, yo los voy a sacar de Babilonia, yo los voy a quitar, voy a abrir esos sepulcros, los voy a sacar de ese cajón, para que usted me entienda, y los voy a traer a la tierra, los voy a sacar de esa esclavitud. La muerte espiritual trae esclavitud. Por eso que la persona que está muerta espiritualmente comienza a practicar pecados, esclavo de diferentes pecados, porque está esclavo. Pero Dios dice: los voy a sacar. Dios dice a través del profeta: tienen que salir de esa esclavitud. No pueden vivir esclavos. Están muertos espirituales, están secos espirituales, están divididos espiritualmente. Pero yo los voy a sacar. Cuando decimos que una iglesia necesita avivamiento, no es simplemente llorar un poco o sentir la presencia de Dios. ¿Qué es un avivamiento? Es salir del sepulcro, es salir de la esclavitud, es salir de la muerte espiritual, es salir de la división, es salir de la sequedad espiritual. Todo esto tiene que suceder. Esos avivamientos no es una emoción del momento, no es algo del día, no, es algo muy profundo, es algo muy, aleluya, muy profundo espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos creyentes que están en sus sepulcros espiritualmente. Hay muchos creyentes que están muertos y no se dan cuenta que están en sepulcros, pero que Dios los puede sacar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién los iba a sacar de sepulcro al pueblo de Israel? ¿Quién los iba a sacar? ¿Quién los iba a sacar de sepulcro? Dios. ¿Cómo sabemos? Porque lo declaró a través de su profeta. Dios te va a sacar. Dios no te trajo solamente para que cambies de congregación. Dios quiere sacarte de la muerte espiritual. La muerte espiritual tiene que terminar en tu vida. Porque no hay cosa más fea que estar vivo pero estar muerto. Hay gente que vive pero está muerto. Están muertos en vida.
porque están muertos espirituales. Viven porque tienen que vivir, comen porque tienen que comer, pero no viven, no están viviendo la vida realmente que Dios quiere que vivan. Y Dios dice, yo los quiero sacar de esa muerte espiritual. Yo los quiero sacar de esa condición. No puede mi pueblo estar así. ¿Se acuerda que yo dije que este capítulo 37 es un capítulo muy importante? Vamos al libro ahora de Juan, capítulo 5. Y fíjese lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 25, para que usted vea qué importante es este libro de Ezequiel 37. Ezequiel 37 dice, yo voy a sacar del sepulcro. Yo los voy a sacar. Les voy a dar vida. Ahora en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 25 dice, viene la hora, escuche, y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan capítulo 5 versículo 25 es casi igual de lo que dice en el libro de Ezequiel. Dios dice, yo los voy a sacar del sepulcro. Así dice el Señor, yo abriré vuestro sepulcro y los sacaré. Y cuando leemos Juan 5, 25 dice, viene la hora, y esa hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Diga, yo quiero oír la voz del Hijo de Dios. Yo quiero escuchar, porque si en esta mañana tú escuchas la voz del Hijo de Dios, vas a vivir espiritualmente, vas a salir de esa muerte espiritual, vas a salir de ese sepulcro. Los que escuchen mi voz van a vivir, dice el Señor, y la hora es ahora, es hoy. Esta palabra que Dios nos da es hoy para que salga de la muerte espiritual. Si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, si hoy escuchas al Hijo de Dios, a Cristo a través de su palabra, vas a salir de tu sepulcro. Vas a salir de esa muerte espiritual. Vas a salir de esa sequedad espiritual y nunca más estarás seco, ni muerto, ni dividido, ni separado de Dios. Dejarás de ser un muerto espiritual para transformarte en un ejército de Dios, en un combatiente del Señor, en un soldado del Señor, en alguien que pelea por el Señor, en un ejército vivo para pelear por la voluntad del Señor. Ezequiel 37 no está hablando, esta palabra no está dirigida a los enfermos, sino que a los muertos. ¿A quién? A los muertos. Y el único que puede dar vida a los muertos es el Señor. El único que puede sanar a los enfermos es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué le puedes decir hoy? Señor, reconozco que estoy muerto espiritual. Reconozco que hay áreas en mi vida que necesitan salir de ese sepulcro. Entiendo y comprendo que en mi vida hay áreas en mi corazón que estoy muerto. Ando y camino, pero por dentro hay áreas dentro de mi vida que están muertas espirituales. Pero yo quiero oír tu voz, Señor, hoy. Quiero oír tu voz, porque tu palabra me dice que si yo puedo oír tu voz, voy a salir de esa condición. Voy a salir de la muerte espiritual. Yo no quiero ser muerto espiritual. Yo quiero estar vivo. Yo quiero tener el Espíritu. Yo quiero tener esa vida. Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que estoy muerto, que mi espíritu está muerto, pero que en esta mañana voy a recibir vida. Voy a recibir ese aliento. Y voy a vivir. Y voy a vivir. Cuando el Señor le dijo a Ezequiel profetiza. Y dice que mientras Ezequiel comenzó a profetizar, los huesos comenzaron a recibir vida.
Nos dice más abajo que los huesos recibieron tendones, recibieron carne y recibieron piel. Mientras profetizaba, mientras Ezequiel proclamaba, la palabra profetizar consiste en declarar o proclamar algo de parte de Dios. Mientras Ezequiel hablaba lo que Dios colocó en su boca, mientras Ezequiel profetizaba y abría su boca y hablaba lo que Dios le había puesto para que hable, algo estaban sucediendo. Dice que el Señor comenzó a profetizar y el Señor envió su viento, su espíritu, y comenzaron los huesos a tener vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Que recibieron vida. Recibieron, dice que vino el viento del espíritu y comenzaron a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Primero vino un viento. Diga, vino el viento. Después vino el aliento de vida. Porque nosotros leemos y vemos tres cosas. Dice que mientras profetizaba vino un viento. Ese viento que es el espíritu vino en forma de viento. Y los huesos, la primera sección fue que mientras él profetizaba y hablaba lo que Dios le decía, vino un viento. ¿Qué vino? Un viento. Y ese viento unió los huesos. ¿Qué hizo? Los unió. Les colocó tendones. Le colocó carne. Le colocó piel. Ahora ya no eran huesos. Ahora eran cuerpos. Pero seguían muertos. Siguió profetizando Ezequiel. Y en su segundo profetizar, el espíritu no vino como viento, sino que vino como aliento. Y estos huesos recibieron vida. Fueron seres humanos vivos. Él dice, entró espíritu en ellos y vivieron. Así que en la primera etapa, aunque se unieron los huesos, aunque recibieron tendones, aunque recibieron carne y piel, seguían muertos. A veces hay creyentes que ya porque el hecho de congregarse creen que porque estamos en la iglesia cantando coritos y puede que estés muerto. Necesitas el espíritu que entre para que te dé vida. Y después vino el espíritu sobre ellos y fueron un ejército. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te quiero explicar algo rápidamente. Ezequiel 37 dice que mientras Ezequiel profetizaba, vino un viento y estos huesos se unieron. La palabra viento, diga, la palabra viento en hebreo significa ruaj, R-U-A-J, ruaj. Así que cuando Ezequiel profetizaba que vino ruaj, vino un viento, en hebreo significa ruaj. Pero también cuando Ezequiel profetizaba, vino el espíritu que le dio vida a este cuerpo. También se traduce como la palabra ruaj. Y después dice Dios, envío espíritu sobre vosotros. Y después habla de espíritu. También se traduce como ruaj. Significa que en el texto original griego, viento, aliento y espíritu significa, las tres cosas significan ruaj. Para nosotros es diferente. Nosotros decimos, bueno, el viento de afuera es una cosa, el aliento es otra cosa, el espíritu es otra cosa. Pero en el texto original, la palabra ruaj se traduce como viento, como aliento y como espíritu. ¿Entendieron esto? Es ruaj. Entonces, es difícil poder traducir una palabra que significa lo mismo y que para nosotros tiene diferente significado. ¿Me van siguiendo? Entonces, si aplicamos este asunto a nuestra vida espiritual, si esto lo aplicamos nosotros, podríamos decir que cuando Dios sopla, porque Dios sopla su espíritu, nosotros recibimos el viento de Dios. Dios sopla sobre nosotros cada día. Cada vez que nosotros estamos en su presencia, Él sopla. ¿Qué hace sobre tu vida el Señor? Sopla. Decile,
Señor, sopla sobre mí. Sopla tu viento sobre mí. Dice que en el día de Pentecostés sopló un viento recio y fueron llenos del Espíritu. Cuando el Señor sopla, viene la segunda acción. Nosotros tenemos que recibir ese soplo. Cuando tú recibes el soplo de Dios, ya no es más soplo. Dentro tuyo se convierte en aliento. ¿Qué se convierte? En aliento. Dios sopla, pero cuando yo abro mi corazón y recibo el soplo de Dios, ese soplo se convierte en aliento de vida. Y cuando ese aliento de vida entra en mí, no solo se convierte en aliento, punto número 3, se convierte en el Espíritu que da vida. Son 3 acciones. Dios sopla, yo lo recibo, y ese soplar se convierta en aliento de vida dentro mío y se transforma en el Espíritu que da vida. Este es el proceso. Amén. Dios sopla, diga, Dios sopla. Nosotros inhalamos ese soplo de Dios y ese soplo se convierte en Espíritu que da vida. Amén. Entonces podemos decir es lo mismo, Ruach. El Espíritu es viento, el Espíritu es aliento y el Espíritu es Espíritu dentro de nosotros. Amén. Cada vez que Dios derrama su Espíritu sobre nosotros, Él está soplando su Espíritu. Pero nosotros tenemos que inhalarlo, tenemos que recibirlo para que ese inhalar nos llene del Espíritu. Amén. Nos llene de su presencia. Amén. Hay algunos estudios que te hacen para ver cómo están tus pulmones. Hay algunos estudios que te hacen soplar, como una pipeta, soplar, a ver cómo están tus pulmones. Y hay otros estudios que te hacen, tome aire y no suelte el aire. ¿No es cierto? Hay diferentes estudios y la persona dice, no lo suelte, ahora sí, suéltelo. Tome de vuelta aire, no lo suelte. Puede ser una placa, puede ser diferentes estudios que te hacen tomar el aire, soltar el aire. Amén. No tienes que soltar ese aire, tienes que recibirlo. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no somos llenos del Espíritu? Porque recibimos, pero después lo soltamos. No lo suelte. No sueltes ese aire. Dice que uno cuando toma ese aire, respira, tiene que llegar a nuestros pulmones. Cuando tú recibes el Espíritu, no tiene que tocar tus emociones, no tiene que llegar. Porque el aire que respiramos, ¿por dónde tiene que pasar? Por nuestros pulmones. Tiene que llegar a nuestros pulmones. Amén. Y el Espíritu Santo no tiene que tocar nuestras emociones, no tiene que llegar hasta nuestro espíritu. Entonces tú tienes que respirarlo, tienes que recibirlo, tienes que recibirlo, tienes que recibirlo hasta que llegue a tu espíritu, hasta que ese viento, ese espíritu llegue y llene tu espíritu del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Me vas siguiendo? Es como cuando comes una comida. La comida no solo tiene que quedarte en la garganta, tiene que bajar, tiene que llegar a tu estómago. Entonces es bueno masticarla bien, no como algunos que no lo mastican, lo devoran. Después, dice, me duele el estómago. Y sí, le tiraste un escombro, no lo masticaste, no lo trituraste, te lo comiste. Como un perro, vio que los perros uno no mastican, parece que tragan. Tienes que masticarlo. Y si sentís que no bajó, toma agua, ayuda con el agua que baje el alimento. Entonces muchas veces los creyentes no han aprendido cómo recibir el Espíritu. Amén, no han aprendido. Ahora, la pregunta, si yo quiero que a mis pulmones llegue aire nuevo, si yo quiero oxigenar mis pulmones, ¿qué tengo que hacer? Respirar, tomar aire y hacer esto, ¿o no? Cuando una persona está
está en un estado que está de coma o que se ahogó, le tienen que hacer respiración boca a boca, soplar para que. Entonces, si yo quiero recibir aire nuevo, ¿qué hago? Hasta que eso llegue, hasta que llegue a mis pulmones. Entonces, si yo quiero recibir al Espíritu, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo es que yo voy a recibir el Espíritu? ¿Cómo es que yo voy a ser lleno del Espíritu? Dígame cómo. Respirando, pero ¿cómo? Abriendo mi boca, alabando, glorificando, exaltando. Cuando yo no cierro mi boca, no glorifico, no digo amén a la palabra, entonces Dios está soplando, Dios está soplando, Dios está soplando, pero yo no abro mi boca, no puedo recibir. Pero usted vea, usted fíjese, preste atención. Dios te está dando una palabra poderosa, pero presta atención. Si Dios te está hablando y tú dices amén, gloria a Dios, sí Señor, tú te vas a dar cuenta que cada vez que tú abres tu boca a una palabra, la acción es diferente, la reacción en el espíritu es diferente, lo que sientes en tu espíritu es diferente. Tú dices amén, gloria a Dios, sí Señor. Y tú estás sintiendo que esa palabra está entrando porque estás abriendo tu boca. En el tiempo de COVID dice que el virus andaba hasta en el aire. Y entonces llegó un momento que no solamente teníamos que andar con barbijo en lugares cerrados, sino que hasta en la misma calle había que ponerse el barbijo. ¿No es cierto? Porque era una forma de cuidar las vías para que no entrara a través de nuestras vías respiratorias, de nuestra boca, ¿o no? Pero parece que el diablo le dejó a muchos el barbijo espiritual, que no pueden abrir su boca, que no pueden alabar, que no pueden glorificar. Entonces cuando yo alabo, cuando glorifico, cuando digo amén a la palabra, yo estoy exhalando, yo estoy recibiendo. Entonces muchos mientras reciben una palabra aplauden, pero tienen su boca cerrada. Entonces, ¿cómo vas a recibir la vida? ¿Cómo vas a hacer que ese soplo te llene del Espíritu si cerrás tu boca, no decís amén a la palabra, no decís gloria a Dios? ¿Me van siguiendo? Cuando Ezequiel profetizó, Dios sopló. Y a medida que Ezequiel iba hablando la palabra de Dios, Dios iba soplando. ¿Qué hacía Dios? Iba soplando. Cuando Dios nos habla por su palabra, cuando el Señor nos está hablando, Dios está soplando. Pero nosotros tenemos que hacer esto: exhalar la palabra, recibir la palabra. Dios sigue soplando. Por eso hay hermanos que reciben la palabra pero siguen muertos, porque no la reciben, porque no exhalan la palabra que Dios está soplando. Entonces Dios está soplando, yo la recibo, aleluya, gloria a Dios, amén, sí Señor, yo lo quiero, eso. Y entonces ese ejercicio espiritual hace que yo reciba ese soplo, y ese soplo se transforma en espíritu y comienza a dar vida y comienza a vivificar todo lo que está muerto en mi vida. Ezequiel profetizó y Dios sopló y los huesos recibieron carne. Y dice, fíjese, versículo 7 dice: profeticé pues como me mandó. Y dice, ¿lo tienen? Ezequiel 37:7. ¿Qué dice? Profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué hubo? Un ruido mientras yo profetizaba, y de repente un temblor y los huesos se juntaron cada uno. ¿Qué hubo? Un ruido. Cuando Dios habla, tiene que haber un ruido. Gloria a Dios, amén, aleluya. Tiene que haber un ruido. Cuando hay un ruido es porque Dios está soplando. Hubo un gran ruido, hubo un ruido. Usted va a iglesia que va, no se siente nada.
Dijo un hermano a una iglesia, en mi iglesia hay tanto orden, dice, que si cae un alfiler se siente en el suelo. Y entonces dijo el hermano pentecostal, en mi iglesia, aleluya, hay tanto ruido que puede caer una bomba que ni se escucha, porque se escuchan los aleluya y gloria a Dios, las alabanzas. Tiene que haber un ruido, tiene que haber un ruido, tiene que haber un ruido, tiene que haber un ruido. Cuando Dios habla y cuando Dios está soplando y la iglesia comienza a glorificar, es porque hay un ruido, es porque Dios está soplando. Pero esto no se enseña, esto no se predica. Y hay creyentes que han estado años en el evangelio y Dios ha soplado. Y por eso están tan secos y están tan muertos espirituales. Porque Dios ha soplado y ellos no han inhalado. Pero a partir de hoy comienza a inhalar, comienza a recibir el soplo de Dios. Tienes que comenzar a inhalar por todos los años que no inhalaste. Tienes que empezar a inhalar por todos los años que tuviste en el evangelio y no recibiste el soplo. Oh, aleluya, aleluya. Tienes que recibir el oxígeno divino, tienes que recibir el soplo divino. Sí, Señor, por todos los años que no lo recibí, hoy lo voy a recibir. A partir de hoy lo voy a recibir. Recíbelo, 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 recíbelo. Recibe la vida del Espíritu, recíbela. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Dice que había un ruido. Dice que hubo un temblor y de repente hubo un ruido y hubo un temblor. Cuando Ezequiel profetizó que hubo un ruido y un temblor, comenzó a temblar la tierra y comenzó. Hoy va a haber un ruido. Hoy va a haber un temblor. Se va a terminar toda división en tu casa. Se va a terminar toda división en tu familia. Se va a terminar la división en la iglesia. Va a haber un ruido. Dios está soplando. Va a haber un ruido. Va a haber un temblor. Y va a terminar con toda división. La división se va a terminar. La división se va a terminar. La soledad se va a terminar. La depresión se va a terminar. La tristeza se va a terminar. Se va a terminar. Porque Dios está soplando. Hay un ruido. Hay un temblor. Hay un terremoto. Hay un ruido. Hay un terremoto. Hay un ruido. Hay un temblor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia glorifica, significa que algo está sucediendo, que algo está sucediendo. Dios está soplando, hay un ruido, hay un temblor. Comenzaron a moverse los huesos. Ese hueso que pertenecía a este hueso comenzó a moverse y se pegaron. El otro hueso que pertenecía al otro hueso comenzó a moverse y se unió a este. Va a haber unidad, va a haber amor, va a haber perdón, va a haber unidad. Se va a terminar la división, se va a terminar la división. El Espíritu la va a terminar, el viento la va a terminar, la vida de Dios la va a terminar. Se va a terminar la división. Ese esposo que cuando discutía con la esposa se iba para el cuarto, se iba para la cocina. No, ahora se va a quedar a tu lado y va a decir: perdóname, mi amor, perdóname, te pido perdón. Aleluya. Porque vio lo que trae la discusión. Se pelea el esposo con la esposa. Ella se queda en la cocina, o él se va para el cuarto, o ella se va para afuera. Hay división. Se va a terminar esa división. Se va a terminar esa división. No la va a terminar el hombre, sino el soplo de Dios. Vamos, reciba. Reciba ese soplo. Reciba. Usted quiere que se termine esa división en tu casa, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Usted quiere que se termine esa separación. No te hablo, me voy para allá y vos para acá. Se terminó, se unieron. Se unieron. Va a haber unidad, va a haber unidad en ese matrimonio. Va a haber unidad en esa familia. Va a haber unidad. Los padres no van a estar lejos de los hijos. Los hijos no te van a evitar. Te van a querer llamar. Se van a acercar. Te van a abrazar. Te van a amar. Van a tener una actitud diferente. Recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu Santo en esta mañana. Y deja que Dios saque toda esa división.
Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hubo un ruido, hubo un temblor. Cuando a veces preguntan por qué nuestra iglesia es tan ruidosa, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Por qué los hermanos gritan y glorifican y algunos se caen al suelo? ¿Por qué? Porque Dios te está soplando. Es que Dios está soplando. Ese es el motivo, es que Dios está soplando. Es que Dios está soplando. Y cada vez que Dios sopla, hay ruido, hay temblor, hay movimiento. Porque Dios está soplando. Cuando en una iglesia Dios no sopla, está todo tranquilo, está todo demasiado muerto, es porque no hay soplo de Dios. El Salmo 95:1 dice, escuche, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Saben lo que significa la palabra aclamemos? Gritemos, Jehová. Aclamemos alegremente, oh Jehová, oh Jehová. Aclamemos, Salmo 95:1. Aclamemos, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cómo hay que aclamar? Con alegría. ¿Cómo? Con alegría. Cantemos con júbilo, dice, a la roca. ¿Cómo hay que cantar? Con alegría. ¿Te está cantando? ¿Está? Le vamos a sacar una foto para que usted vea. Todos están. ¿Y usted está? ¿Que está en un velorio o está en una iglesia? Cuando usted se vea la foto, dice, qué feo, qué feo. Usted le saca foto para que usted vea cómo están algunos. Para que usted vea qué feo que queda. Qué feo. Amén. Tiene que cantar, tiene que tener alegría, tiene que cantar con júbilo. Cantemos con júbilo, con alegría, a la roca de nuestra salvación. Cantar, glorificar, alabar. Porque Dios está ahí. Porque la presencia de Dios está ahí. Porque el Espíritu Santo está ahí. Capítulo 37, versículo 8. Versículo 8. Y miré y había tendones sobre ellos. Y creció la carne. Y los cubrió la piel por encima, pero no había en ellos aliento. Dice que creció carne y los cubrió de piel por encima, pero no había aliento en ellos. Hubo un temblor, los huesos se juntaron. Que en esta mañana haya un temblor. Vio que cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, el temblor rompe. El terremoto tira los edificios. Pero el terremoto que viene del Espíritu Santo no rompe, no destruye, sino que une. Decirle, yo quiero este terremoto en mi vida. Yo quiero estar unido al Señor. Yo quiero tener unión espiritual. Yo quiero, Señor, el terremoto de Dios. Porque el terremoto de Dios no divide, sino que une. Levanta tu mano y decí, yo quiero que haya un terremoto en la vida de mi esposo y en mi vida. Espíritu Santo, trae un terremoto, trae un temblor. Porque este terremoto que tú vas a traer a mi vida me va a unir a mi esposo. Levanta tu mano y di, yo quiero que haya un terremoto divino en la vida de mi hijo. Porque este terremoto me va a acercar a mi hijo. Este terremoto me va a unir a mi hijo. Unirá el corazón del hijo al padre y del padre al hijo. Decirle, yo quiero este terremoto. Yo quiero este terremoto divino que me va a unir al Señor, que va a traer todo lo que el diablo me trajo división. Dios lo va a unir, Dios lo va a unir, Dios lo va a unir, Dios lo va a unir. Decirle en esta mañana, Señor, trae un terremoto a mi casa. Porque este terremoto va a unir, no va a dividir. Este terremoto divino va a unir, va a sacar la división, va a sacar la desunión, va a sacar el desamor. Señor, trae un terremoto a esta iglesia, para que esta iglesia esté unida,
para que los hermanos se amen, para que nadie se odie, para que nadie tenga nada contra nadie. Trae un terremoto a esta iglesia, Espíritu Santo. Trae un terremoto a esta iglesia, Espíritu Santo. Trae un terremoto en la vida de tus siervos, de los pastores, de los ministros, para que no estén divididos. Trae un terremoto, Señor. Trae un terremoto, Señor. Y quita toda división. Y quita toda división. Y quita toda división. Toda división espiritual. Toda división espiritual. Comienza a recibir. Deja que Dios en esta mañana, no tenga miedo, que Dios sacuda. Vio que muchas veces oramos por los que no vienen y decimos: Señor, sacúdelos, sacúdelos. Deje que Dios sacude a ese esposo. Ese esposo el Señor lo va a traer a Cristo. Ese esposo que no quiere venir a la iglesia, ¿sabe que necesita? Un sacudón divino, un terremoto. Dile: Señor, sacude a mi esposo, sacúdelo y tráelo como esos huesos a tu casa. Tráelo, sacúdelo, sacúdelo, sacude a mi familia. No voy a tener miedo. Antes pensaba que el sacudón y el terremoto era malo. Hoy entiendo que no. Decirle: sacudí a mi familia, sacudí a mi hijo, sacudí a mi esposo. Espíritu Santo, trae un sacudón, trae un temblor, porque eso va a traer algo bueno. Pídaselo en esta mañana, pídaselo. Pídaselo, pídaselo, pídaselo. Pida al Señor, pida a Dios en esta mañana. Pida que Dios te sacuda, porque eso va a traer paz a tu vida. Decirle: Señor, sacudime en esta mañana. Trae un temblor a mi mente, a mi corazón, porque ese temblor de Dios va a quitar toda depresión, toda angustia, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, todo espíritu que te tenía atado. Decirle: Señor, sacudime en esta mañana, porque el sacudón divino trae algo bueno. Vamos, recíbalo. Si Dios te está sacudiendo, no vas a tener problema para venir a la iglesia. Te cuesta congregar, te cuesta acercarte a la casa del Señor. Necesitas un sacudón. Los huesos se unieron, se acercaron. Necesitas un sacudón, aleluya, para que puedas venir a los cultos, para que puedas venir a la reunión. Sacudime, Señor. No quiero ser un hueso separado. No quiero ser un miembro separado del cuerpo de Cristo. Yo quiero estar en las reuniones. Yo quiero estar unido a mi hermano. Yo quiero estar unido a mi hermana. Yo quiero estar unido a ti. Yo no quiero perder ningún culto. Yo no quiero ser un hueso seco, dispersado. No, quiero estar unido al cuerpo de Cristo. Quiero estar unido a cada hermano. Vamos, deja que Dios te sacuda. Deja que Dios te haga temblar en esta mañana, porque Dios te va a unir, te va a unir, te va a unir. Este terremoto trae unión. Recibe la presencia de Dios. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe en esta mañana. Algo está pasando dentro tuyo. Eso que estás sintiendo dentro tuyo es el obrar del Espíritu Santo. En la presencia de Dios. Te apartaste de Dios. Sucedieron cosas. Viste cosas que te alejaron. Viste cosas en la iglesia. El diablo usó personas. Ahora Dios te acerca a Él. Vas a comenzar un tiempo nuevo. Vas a comenzar un tiempo diferente. Te apartaste de los caminos. Te secaste. Te moriste espiritualmente. Pero hoy Dios te da vida. Hoy Dios te acerca a Él. Hoy Dios te acerca a Él. Hoy Dios te une a Él nuevamente. Para nunca más apartarte de Él. Para nunca más separarte de Él. El diablo dice a aquellas hermanas que están casadas: me voy a separar. El diablo pone en el pensamiento de él: me separamos. Pero ¿qué dice Dios? Que no separe el hombre lo que Dios unió. Y Dios va a unir, 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 Dios va a unir lo que está dividido. Cuando el Espíritu viene, no separa, sino que une lo que ya estaba unido por Él.
¿Quién es el que quiere dividir los matrimonios? ¿Quién es el que quiere dividir la familia? ¿Quién es el que quiere dividir, alejar los padres de los hijos y los hijos de los padres? Es el enemigo, es el adversario. Quiere que te quedes sola, que te quedes encerrada en tu cuarto, que te quedes separada de tus familiares. Pero en esta mañana, cuando Dios sopla, hay un terremoto que une. Hay un terremoto que une. El diablo viene para dividir, el Señor viene para unir. No lo vas a lograr con tu fuerza humana, sino que el Señor lo va a lograr a través de su Espíritu. Y ahora estaban unidos. ¿Sabes lo que representan estos huesos unidos? El congregarnos. Cuando nosotros estamos reunidos, porque dice que los huesos ya no estaban separados, estaban unidos. ¿Cómo estaban? Unidos. Pero todavía necesitaba que el Espíritu soplara. Entonces cada vez que nosotros nos congregamos, nos unimos para que Dios sople sobre nosotros. Entonces tú no puedes quedarte en tu casa cuando Dios está soplando, porque Dios está soplando y vamos a recibir vida. Versículo 9 y 10. Entonces me dijo: hijo de hombre, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di: así dice Jehová, ven de los cuatro viento, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces profeticé como me había mandado, y entró aliento en ellos, y vivieron y se pusieron de pie en ejército muy grande en extremo. ¿Tú quieres ponerte de pie? ¿Tú quieres levantarte espiritualmente? Primero Dios tiene que unirnos. Lo primero que se tiene que terminar es la división. La división es el resultado de la muerte espiritual. Y después que Dios nos une, Él va a soplar su espíritu y te vas a levantar. Estos huesos que estaban separados, que no sabían de cuál era de quién, no se sabía si eran hombres o mujeres, no se sabían si eran niños o niñas, pero cuando el Espíritu sopló, se pudo saber qué clase de persona era cada una. Cuando el Espíritu sopla, el Espíritu trae claridad. Y ahora, cuando el Espíritu sopla y le da vida, entra espíritu en ello, Ezequiel puede ver que era un ejército, que era un ejército muy grande. Es decir, que estas personas eran soldados, que eran, pero ¿cómo estaban esos soldados? Estaban muertos, estaban secos, estaban divididos. Así hay muchos soldados del Señor. Así hay muchos soldados que están así. Pero en esta mañana Dios va a soplar. Dios está soplando. Dios va a soplar. Este es el ejército que Dios está levantando para combatir en el nombre de Dios. Un ejército que se levanta para pelear en el nombre de Cristo. Diga. Porque a veces usted dice: Señor, yo quiero pelear. Me cuesta, pastor, reprender, me cuesta. ¿Y por qué está seco? Me cuesta echar fuera los demonios. Cuando comienzo a reprender, me da miedo, me da escalofrío, siento que me toca. Entonces, porque necesita vida. Este ejército había muerto, lo habían matado. No dice la Biblia, no especifica, pero posiblemente este era un ejército de soldados que pelearon contra otro y los mataron. El diablo te mató, el mundo te mató, el pecado te mató. Pero ahora estaban listos para pelear. Estaban listos para combatir. Estaban listos para vencer. ¿Tú quieres vencer al enemigo o quieres que el enemigo te venza?
Porque cuando tú reprendes y echas fuera los demonios, quien tiene que sentir temor y escalofrío no eres tú, sino que son los demonios. Entonces cuando eso sucede, que te cuesta reprender, es porque estás medio muerto. Es porque te falta el Espíritu. Es porque te falta la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Porque si estás vivo y estás lleno del Espíritu, no tienes temor a echar fuera. Al contrario, tienes autoridad para echar fuera esos demonios que te perturban. Le decís: sal de mi vida, demonio de perturbación, vete de mí, y se va a ir. Pero como me cuesta reprender los demonios, pido ayuda a medio mundo. Por favor, ayúdenme, me ahogo. La solución no es esa. La solución es recibir el Espíritu y transformarte en una guerrera. Que no le tengas miedo a los demonios, sino que los demonios te tengan miedo a ti. Y decir: basta depresión, basta amargura, ya no te quiero más en mi vida. Hasta aquí me arruinaste la vida, pero a partir de hoy te echo fuera depresión, te echo fuera tristeza, te echo fuera soledad. A partir de hoy me voy a levantar contra ti y te voy a echar fuera. Me voy a levantar, me voy a levantar. Se termina esta etapa en mi vida. Se termina la depresión, se termina la amargura. Basta, basta, basta de la prisión. Como dije en esta mañana, ¿cómo te ataba el diablo? Te ponía opresión, te ponía depresión y te encerrabas en tu casa y no salías. El diablo te ponía la domiciliaria. Y decías: no quiero ver a nadie, me quedo en mi casa, cierro las puertas, cierro las ventanas y me siento y me pongo a llorar en mi cama. Estabas en una prisión. El diablo te había puesto la tobillera en el espíritu y te había puesto la domiciliaria. Pero hoy decirle: basta. Se terminó de prisión, se terminó de atadura. No, se terminó. Y muchos hermanos, por estar tan deprimidos, no, que hoy, pastor, me perdona, no voy a la iglesia porque no me siento bien. Basta, Satanás, yo voy a ir a la iglesia aunque no me sienta bien, porque yo soy un soldado, soy un guerrero, soy un luchador que venzo. Voy a cantar, voy a alabar, voy a glorificar con júbilo, voy a sacar fuerza de donde no la tenga. Vas a vencer en esta mañana. Vas a ser un vencedor. Dice que había una hermana, escuché hace mucho tiempo, una hermana que tenía a su esposo que era tan malo, decía la hermana, era el diablo en carne y hueso. Le hacía la vida imposible. Vos no vas a ir a la iglesia. Y cada vez que venía, le hacía un escándalo, se levantaba, le decía de todo. Y ella decía: Señor, ya no aguanto más. Era siempre una lucha. Gloria a Dios, usted no tiene esa lucha a ese punto. Gloria a Dios. Diga: el mío es un diablo tranquilo. Es un diablo pero tranquilo, Dios. Y un día esta hermana, Dios le habló y el Señor le dio una palabra que ella tenía que guerrear, que ella tenía que echar fuera, porque eso que al esposo le tomaba era un espíritu, que era un espíritu. Y que ella tenía que luchar en el espíritu. Y entonces ella comenzó a orar, ella comenzó a hacer guerra. Y un día estaba acostada y su esposo estaba durmiendo. Y de repente ella comenzó: en el nombre de Jesús, oro por mi esposo, echo fuera este demonio. Y de repente se emocionó y le puso la mano en la cabeza y comenzó: sal, demonio, vete, demonio, sal fuera, demonio, sal. Y cuando de repente se ve que de tanta la unción le estaban sacudiendo la cabeza, y el otro se despierta y le sigue orando y le sigue orando y le sigue orando y le sigue orando, y el otro con los ojos grandotes le dice: no sé qué me hiciste anoche, pero a partir de ahora quiero ir con vos a la iglesia. Aleluya. Le echó fuera a los demonios. Aplauda. Le echó fuera a los demonios.
y quedó libre. Amén. Quedó libre. Estaba endemoniado. Dios lo liberó. Amén. En vez de ir a llorar al rincón porque Él te dice esto, lo otro, que allí es el diablo que está hablando. Son los demonios que lo usan. En vez de estar llorando, oh, no, echa fuera ese demonio y decirle: enmudece, Satanás, suelta la boca de mi esposo. Diablo, suelta esa boca. No es él que está hablando, sos vos, mentiroso. Soltalo, saltalo, soltalo, soltalo. Y va a ver que va a quedar mansito como una oveja. Va a quedar mansito como un cordero. El diablo usa la vida de ese esposo para decirte cosas, te luchás, te olvidás los versículos, no sabés qué tenías que decir. ¿Por qué? Porque no estás usando las armas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, ay, me está doliendo, pero me está gustando? Porque ese tiempo que empleamos en la discusión, en que sí, que no, tenemos que estar estudiando el estudio, tenemos que estar memorizando las palabras. No tuve tiempo, claro, porque el diablo te distrajo. Pero atalo y échalo fuera y decir: demonio, este no es mi esposo, este es el otro. Soltalo, salí, déjalo, abandona esta vida. Y va a ver cómo va a quedar de buenito y de amoroso. Al otro día te trae una rosa. Al otro día te trae unos bombones. Amén. Porque le había tomado el demonio y hasta mezquino se había vuelto. Pero ahora que quedó libre, te trae hasta regalito, te va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice que si él me trae una rosa y un bombón, realmente fue una verdadera liberación. Porque hay algunos que son. Amén. Pero gloria a Dios que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, verso 16. El Señor le dijo: tú, hijo de hombre, toma una pieza de madera y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel que están asociados con él. Toma pues otra pieza de madera y escribe en ella para José, gloria a Dios, para la casa de Efraín, para toda la casa de Israel que está asociada con él. Júntalos, un lado a otro lado, en una sola pieza de madera, para que sean unidos en tu mano. El Señor mandó a poner dos piezas de madera, porque el reino de Israel estaba dividido en dos reinos. Entonces en una madera vas a poner el nombre de un reino de Israel, y en la otra madera vas a poner el otro reino, Israel y Judá, y vas a unir las dos maderas. Y ya no van a ser dos maderas, van a ser una sola madera. ¿Me van siguiendo? El Señor sabe cómo va a unir ese matrimonio. El Señor sabe cómo va a unir esa familia. El Señor sabe cómo va a unir esta congregación. Israel era una sola madera. Israel en un símbolo espiritual era una sola tabla. Pero cuando llegó la división se cortó y fueron dos maderas, dos reinos. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Pero después que vino la vida y sopló el Espíritu, si el Espíritu sopla, nunca más podrás estar dividido. Nunca más podrás estar separado de Dios. Nunca más podrás estar alejado de las cosas de Dios. Decí: Señor, sopla. Quiero ser una sola pieza. Quiero ser una sola vara, una sola madera. Quiero ser un cuerpo solo de Cristo. No, Dios, hermano, acá no sucede, pero en muchas congregaciones sucede que la iglesia hay un grupito. Aquel grupito no saluda a este, el otro no saluda. Después está el grupo los obreros. Los que son obreros no saludan a los hermanos que no son obreros. Pero eso no tiene que suceder acá, ni ahora ni cuando seamos más. Esto no tiene que pasar. Esto no tiene que suceder. Si eso sucede es porque hay muerte espiritual. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero en muchos lados sucede eso. No, estos no se saludan con eso y este no, al otro no lo saluda. Qué feo. ¿Y sabes lo más feo de todo?
¿Sabe lo que es lo más triste? Que nosotros los pastores vemos. Los pastores ven que esto está sucediendo y no hacen nada. En vez de, porque si yo veo que un hermano no saluda a otro hermano, yo voy como yo. Hermano, ¿qué pasa que no se saluda? ¿Qué está pasando? Esto no tiene, que me hizo. No, vengan acá, pídanse perdón. Esto no tiene que ser. ¿Qué hace un padre si ve que sus hijos están peleados? ¿Qué hace? Le echa más leña al fuego para que se... No, trata de que se pidan perdón, de que se unan. Entonces, quiero decir algo, es fuerte. Muchas veces en las iglesias hay división. Y los causantes de división y los promotores son los mismos pastores, son las mismas pastoras, son los mismos ministros que en vez de cortar la división, ellos mismos generan la división. Nosotros no permitimos esto. No permitimos que uno no saluda a otro, que a este no lo quiero. Eso se termina. Eso no tiene que estar acá. Tenemos que amarnos. Tenemos que querernos todos. Amén. Todos. ¿Te quiere a su hermano? Amén. Y aquí hay muchos hermanos que vienen de lejos acá. Porque estaban en muchos lugares cerca, pero había división. Pero en este lugar han encontrado esa familia, han encontrado esa hermandad, han encontrado esa familia en Cristo, ese amor. Claro que a veces el enemigo quiere cortar la madera, pero enseguida le sacamos el serrucho. Claro que el diablo a veces quiere, porque me miró, pero enseguida le sacamos al diablo. No corte nada, acá no vas a dividir, acá no te permitimos. Póngase de pie en esta mañana.